Bien chicos, entonces en esta clase vamos a continuar con los números, ¿ok? Números. Bueno, ¿qué sucede con los números en el lettering? Bueno, vamos a mirar. Si ustedes se fijan en la plantilla que hemos venido trabajando durante estas clases, hay unas líneas que demarcan ciertos aspectos, ¿sí? En el caso de acá tenemos estas dos y tenemos la del descendente. Entonces encontramos una en el ascendente, dos en la base y una en el descendente. ¿Qué pasa con los números? Generalmente los números los vamos a ocupar o los vamos a hacer usando los tres de la base y adicional el renglón que está por encima. ¿Sí? Eso quiere decir que vamos a estar usando 4 espacios de esa guía. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? La relación de aspecto con respecto a las mayúsculas y a las minúsculas. Entonces, en el caso de las minúsculas, ustedes saben que ocupa 3 renglones o 3 anchos de base. Y en el caso de las mayúsculas, van a estar ubicadas generalmente entre la base y el ascendente, o en algunas ocasiones va a tomar base, ascendente y el primer renglón de el descendente, o en algunas ocasiones también vamos a tener toda la caja de escritura, ¿sí? Entonces, pensemos, la rosada que tenemos acá, la línea rosada, es de los números, la azul de las minúsculas y las verdes de las mayúsculas. Teniendo esto en cuenta, vamos a realizar entonces los números del 1 al 9 y el adicional que es el 0. Bien, entonces iniciemos con el primero. El número 1 en el lettering entonces lo vamos a realizar de la siguiente forma. Piensen que los números también van a surgir y salen a partir de las formas naturales que nosotros ya conocemos, ¿sí? El número 1 lo vamos a ubicar con una línea de apertura y lo que vamos a hacer es agregarle una sombra hacia su parte, digamos, superior e inferior, ¿sí? Una línea curva puede funcionar. ¿Qué pasa? Que también los números van a tener un aspecto, una funcionalidad de modificación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esto, lo dejamos un poco más arriba y lo que vamos a hacer es añadir una línea. ¿Sí? Entonces ya tenemos, en este caso, dos números. Siempre tenemos que pensarlo de esa forma. Otra forma de modificar el 1 es, tenemos esto acá y lo que hacemos es, continuamos la línea y hacemos el giro respectivo dentro de ella, generando ¿qué? Un infinito. ¿Sí? Recuerden, aquí lo hacemos con colores para que ustedes vean en dónde empieza el siguiente rasgo. Entonces tengan eso en cuenta. No es que siempre se vaya a ver así, sino que tenemos estos aspectos de esta forma. ¿Ok? Bien, vamos entonces a continuar con el número 2. En el caso del número 2, vamos a tener lo siguiente. La forma original sería esta. ¿Sí? Tenemos una línea, un gancho, una línea con sombra descendente y una especie de gancho acostado. ¿Qué pasa? Que también va a ser modificable, ¿sí? Siempre va a ser modificable. Entonces, lo que nosotros vamos a generar acá es el mismo 2, generamos la misma línea y cambiamos el inicio con una sombra. Bien, esa sería una posibilidad. Otra posibilidad que también tenemos con el 2, en este caso, es la siguiente.
Siempre partimos ¿de qué? De la forma original. Y fijémonos que estamos usando base y el primer renglón del ascendente. Iniciamos forma natural, vamos a agregar el infinito. ¿Sí? Ya aquí cambia. Si queremos seguirlo modificando, hacemos el mismo infinito, pero le añadimos la sombra. ¿Sí? Entonces, cada aspecto pequeño que nosotros vamos agregando va a servir para generar ese tipo de cosas y de aspectos de modificación y que se vean distintos. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Digamos que las modificaciones también acá van a surgir de ir experimentando la comodidad que nosotros queramos. Otra cosa importante, siempre que tengamos números y vayamos a combinarlo con letras sí o sí, vamos a tener que hacerle una especie de punto, de triangulito, de comilla que nos diga que empieza el texto, ¿sí? Siempre. Ya si son, digamos, números como tal, no sé, un teléfono, alguna cosa así, se hacen a una buena distancia y tampoco tan caracterizados. Ahorita vamos a ver unos ejemplos al final como para que lo entendamos. ¿Bien? Bien, ahora el 3. Con el 3 vamos a irnos desde su forma más básica, que sería iniciar en línea, diagonal y simplemente una espiral, siempre. Lo que va a hacer la modificación o los cambios que va a tener el número 3 siempre serán al inicio. En este caso, agregamos una curva y tenemos esto acá. Otra forma que de pronto lo podamos llegar a realizar es exagerarlo. O sea, lo que yo les digo para que ustedes puedan modificarlo siempre va a ser la estructura, que la estructura se parezca a la común, a la general, ¿sí? Entonces tienen que surgir de ahí. Ok, el número 4, en el caso del número 4, vamos a tener lo siguiente. Tomamos su forma más básica y simplemente acá una línea con sombra. Modificación segunda, exageramos la línea central a virgulilla y también línea con sombra. Otra opción es la primera con sombra, la segunda, la paralela que tenemos también. ¿Sí? Generalmente no se cierra, no hay necesidad. Si ustedes quieren cerrarlo también es válido. Esa sería otra opción para que se vea cerrado, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado con lo que ustedes están haciendo o van a expresar. Digamos que en sí ya los números en este punto se nos hacen mucho más fáciles, más sencillos, porque ya hay un dominio del marcador, ya hay un dominio de la estructura de la letra, ya hay un dominio de sombras y líneas delgadas, entonces cada vez que avancemos se nos hace mucho más sencillo pues aprender algo, un tema nuevo. Listo, eso sería por el lado del 4. ¿Sí? No hay que cerrarlo, generalmente la última línea siempre va con sombra y los cambios que podemos generar siempre van a ser con respecto al triángulo que el 4 forma. Bien, número 5. Número 5 nos vamos con aspecto básico general, iniciamos con línea delgada, línea en diagonal y aquí también espiral. Los cambios que van a surgir siempre van a ser con respecto a su inicio. Tenemos acá virgulilla, aquí ya no se tocan, por así decirlo, y de nuevo la virgulilla. Otra forma que podemos generarlo es sombra, línea y virgulilla acá. ¿Listo? Entonces, tenemos variedad y los podemos ir acomodando de acuerdo a lo que estemos buscando siempre. Bien, vamos con el siguiente número. Sí o sí, lo más importante es la dimensión. Recuerden que son 4 renglones con respecto a la guía que les he enviado. Listo, número 6. Con respecto al número 6, vamos a tener lo siguiente. Su forma básica es esta.
¿sí? No tiene que parecerse a una G, eso es importante que lo tengan en cuenta, no tiene por qué parecerse a una G, sino que tiene que conservar un aspecto siempre general, ¿sí? Importante que eso lo tengamos en cuenta. ¿Qué vamos a hacer acá? Simplemente vamos a agregar sombra a la parte posterior y agregamos su giro. Podemos cerrarlo también si ustedes quieren y generamos acá el cierre. Depende de lo que ustedes estén trabajando. Otra manera también de que lo podemos realizar es generar la línea interna también con sombra. Importante y ojo acá, va por debajo de la línea de la base, ¿sí? No va por encima ni va en la misma estructura de la letra, sino que pensemos que son dos para acá y dos para acá. Siempre un equitativo o un equivalente. Número 7. En el caso del 7, tenemos su línea general o básica y lo que vamos a hacer es proyectar como en el 1 una línea curva interna, ¿sí? Cosas que podemos modificarle o añadirle para hacer el cambio. La primera va a ser una virgulilla y de nuevo la misma línea. La virgulilla puede ser hacia adentro o hacia afuera. Eso ustedes ya lo van escogiendo. Y lo que sí, digamos que generalmente maneja mucho el 7, pues es su línea central. Esa línea siempre es opcional. Va de acuerdo pues a su estética y si les gusta o no les gusta, ¿sí? No está escrito de que siempre tenga que ir. No, siempre la pueden escoger ustedes, ¿bien? Vamos a continuar entonces con el número 8. Y en el caso del 8, vamos a pensar lo siguiente. Ustedes ya saben la estructura general del 8 son dos círculos. En el caso del lettering vamos a trabajar igualdades o equilibrios, entonces podemos manejar similarmente el mismo tamaño. Importante entonces acá cómo lo vamos a hacer. Iniciamos con una especie de S. Se genera la curva y la primera es cerrarlo, ¿sí? Totalmente. Entonces, la sombra solo la vamos a tener en este espacio. Hay que tener en cuenta, es muy diferente hacer el 8 con un punta pincel, hacerlo con un punta cónica o un punta crayola. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Con el punta a veces va a tender a cambiar un poquito la sombra. Entonces, por ejemplo, acá se nos puede engrosar un poquito en ciertas partes. Entonces, la primera opción es hacerlo de forma cerrada, ¿no? La siguiente modificación que podemos hacerle al 8 sería generarlo abierto y por debajo, ¿sí? Importante que sea por debajo. También surgimos con la misma y es exagerar la línea, o sea, tenemos la exageración hacia adentro y en ese caso lo exageramos hacia afuera. Serían como otras dos formas de hacerlo. Ok, en el caso del número 9, vamos a tomar su estructura básica y lo que tenemos sería lo siguiente. Tendríamos un óvalo y la línea diagonal en sombra como la que tenemos en el 7 y en el 1. ¿Qué pasa? Que todo esto pues va a ser modificable. Primero podemos agregar la sombra al número 9 o al óvalo a lado y lado. Sí, serían como los más básicos de hacer. La segunda forma, y digamos la que se considera parte del lettering, es que iniciemos desde acá y giremos en el mismo sentido de derecha a izquierda, que se haga en un solo trazo, ¿listo? Eso es importante. La proporción en cuanto al óvalo, la idea es que no sea tan pequeño, o sea que esta distancia de acá sea bastante y no que sea pues algo menor a 2 renglones de la guía. Listo, ténganlo muy en cuenta, si no
la proporción de los números nos va a quedar errónea. Bien, importante dos cosas. No es permitido que se haga el 9 de forma abierta, ¿sí? Que parezca un 6 invertido, no. ¿Listo? Entonces, este no se es permitido. Siempre tiene que estar cerrado, bien sea de esta forma o bien sea de esta, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Eso sería por el lado 9. Y en el caso del número 0, en el caso del 0 lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a generar el ejercicio número 5 que habíamos visto al inicio, que era el óvalo, de la misma forma, ¿sí? No va a estar ni abierto, ni tampoco con entradas, ni este tipo de cosas. Siempre va a estar así de forma natural. Lo que sí podemos hacer es generarlo un poquito más delgado y que se vea un poquito más esbelto, más estético. Bien, sería como las dos cosas. De esta forma entonces terminaríamos lo que son los números como tal, que tenemos del 1 al 0. Bien, vamos a mirar entonces un poquito de ejemplos. Bueno, vamos a hacer primero los signos para que los tengamos en cuenta a la hora de trabajar. Ok, entonces vamos con el primer signo y el primer signo en este caso serían los signos de interrogación. En el caso de nosotros en el español manejamos los dos, el de inicio y el de final. Entonces, para el de inicio lo que tenemos es lo siguiente. Igual, la proporción de los signos va también en el sentido de los 4 anchos de la base y el primero del ascendente. Entonces va a tener la misma dimensión que los números. Tenemos entonces, iniciamos, dejamos un espacio por encima y hacemos el cruce de la entrada. Pensémoslo en un 6, pero en un 6 modificado al inicio. ¿Listo? Y su punto pues se hace normal, ¿sí? Un puntico normal. Entonces tenemos esto acá, cambiamos y exageramos. En ese caso sería el signo de interrogación inicial. Y en el caso del final, pues tomamos la misma forma de hacer el 2 y lo generamos hacia el centro y el punto por debajo. Bien, volvemos de nuevo. La idea es que a los signos de interrogación no se les haga ninguna modificación, ¿sí? Ni engrosar esta parte ni esta, ¿listo? Entonces ténganlo muy en cuenta y muy presente. Bien, los otros signos que tenemos es el signo de admiración, que simplemente lo vamos a hacer con un brochazo hacia abajo y generamos el punto. En el caso es más viable hacerlo con el puntapincel porque nos va a generar una forma de punta aquí al final. ¿Listo? En ese caso sería este. Y en el inverso igual. Iniciamos delgado, aplicamos la presión y se nos hace más ancho. Y el punto normalito. ¿Bien? Eso sería. Tenemos signos de interrogación, signos de admiración. Ahora, lo que tenemos como signos de puntuación, que sería la coma, simplemente para nosotros es una especie de abertura hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Es simplemente como jalar el marcador, posicionarlo y jalarlo y queda la coma, el punto, perdón, la tilde, ¿sí? El punto de acentuación. Cuando tenemos el punto, la coma es similar, solamente que pues va a cambiar la posición, ¿no? Superior, inferior. Y en el caso del punto y coma, pues se hace el punto normal y la coma jalándose, ¿sí? En el caso de que sea un punto final, podemos generar el punto y ya quedaría de esa forma resuelto. Vamos a ver unos ejemplos muy puntuales para que lo entendamos y nos quede un poquito más claro. Entonces, ejemplo, si nosotros tenemos una tabla de contenido y empezamos por el número 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá generamos esto, hacemos el punto o la comilla. Yo generalmente siempre hago una comilla muy pequeñita
y generaríamos el texto. Entonces en este caso vamos a hacerlo como con los temas que vimos en lettering, que fue introducción. Depende de ustedes si van a usar mayúsculas o minúsculas, ¿no? Bueno, no me cabe introducción completo, entonces vamos a dejarlo solo como intro. ¿Sí? Siempre tiene que verse la mayúscula más grande, la minúscula es más pequeña que el número, pero pues obviamente por los movimientos va a dar una sensación de más grande. Sí o sí, los números no se pueden mover de la base, ¿sí? O sea, no son modificables o no tienen movimiento como las minúsculas. Tengan eso muy presente. Listo, digamos que esto sería para tablas de contenido. Si nosotros tenemos un número telefónico, entonces, por ejemplo, vamos a usar un número fijo. ¿Qué pasa con los números fijos? Hay gente que los anota, digamos, de una forma diferente, pero el número fijo siempre va a tener el primer número de a dos pares, ¿listo? Para completar los 7. Entonces, por ejemplo, tenemos, digamos que va a ser el 2, 234. Siempre estamos jugando de a pares, ¿listo? De a pares. Digamos 17, 88. ¿Listo? Otra forma acá, aquí creamos otra forma de 8 y es iniciarlo desde la parte derecha, no desde la izquierda. En este caso, este inicia en la izquierda. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta, para números fijos siempre vamos a trabajar el primero solitario y los siguientes son de a dos pares. ¿Sí? Es la forma correcta de escribir un número fijo. No son ni grupos de 3, sino grupos de a 2. En el caso de que nosotros tengamos un celular, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el caso del celular funciona de grupos. El primero es el grupo de 3, que es el prefijo del operador. Volvemos otro grupo de 3 y el último grupos de a 2. ¿Sí? Hay gente que los anota como de a 2 siempre. No, siempre la forma correcta de escribir un número de celular es esta. Entonces, por ejemplo, vayámonos con un 300. 217, por ejemplo. 17. Cuando tengan un 1 y un 7, traten en lo posible de hacer la línea intermedia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender que es un número diferente. En el caso de que el 1 no tenga la virgulilla en la parte de abajo. Pongamos 45. 67. ¿Sí? Esta es la forma correcta de escribir un número de celular. Para los dos primeros de grupo de 3 y los dos últimos de A2. ¿Sí? Siempre. Y en el caso de los números fijos. Ya sí que le tenemos que agregar un 0 o el prefijo de la ciudad, eso ya, pues ustedes lo agregan, pero va aparte del número, ¿sí? Siempre que se entienda. Bien, eso sería por el lado de números telefónicos. Ahora, vámonos a irnos con fechas. ¿Cómo nosotros vamos a manejar las fechas? Bueno, si nosotros tenemos, ejemplo hoy, de la clase del 29 de septiembre, tenemos lo siguiente. El número en este caso no va a llevar ni distinciones ni nada de cositas. De pronto, si algunas cosas, pues el slash, ¿sí? O una línea, un guión medio, pues es válido. El mes lo hacemos entonces acá. En este caso voy a usar solo el prefijo de las tres iniciales o las tres primeras letras. Y en el caso del año es completo. O pueden dejar los dos últimos números. ¿Listo?
Esto sería si de pronto es una fecha como tal, así aislada, o para alguna especie de inicio o de puntuación como tal. Si ya lo que tenemos es una fecha completa, generalmente se suele hacer de la siguiente forma. Permítanme cambio de marcadores. Se va a hacer escalonada o un renglón para cada una. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Tendríamos 29, 29. Hacemos el mes totalmente centrado. Septiembre. Y en la parte de abajo se hace el año. El año completo. ¿Listo? No se les olvide que los ceros van cerrados. ¿Listo? Sería la forma correcta de hacer las fechas. Bien, ya si no necesitan el año, pues se omite simplemente y se hace solamente el día y el mes. Eso sirve tanto si lo hacemos en calendarios. Hay veces uno tiene como la manía de hacer su calendario, su planeador mensual o su almanaque en cuadernillos y eso. Entonces funciona para lo mismo. ¿Listo? Entonces tengamos eso en cuenta. En el caso de los números, pues ya depende de la aplicación que se vaya a hacer. Generalmente lo trabajamos en, como les mostraba, tablas de contenido, números telefónicos o fechas puntuales. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Igual, estas diagramaciones también les sirve muchísimo empezar a hacerlas. Es como lo que vimos en las clases pasadas de los textos en minúscula, que teníamos esto muy puntual, ¿bien? Entonces, no siendo más, con esto finalizaríamos lo que es la parte de números y signos. Bueno, vamos a ver un ejemplo de signos de pronto para que lo tengamos en cuenta. Vamos a hacerlo con interrogativos que uno generalmente trabaja mucho, que son la palabra qué. Simplemente recuerden, los adecúan de acuerdo a su texto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se me olvidó. Y tendríamos esto acá, ¿listo? Entonces, depende mucho de lo que estamos trabajando. Igual los manejamos común y corriente o normalmente. Se manejan en el texto igual. Ya es que ustedes de pronto se sienten, experimenten y miren la necesidad o a lo que desean aplicarlo, ¿listo? Bien, chicos, con esto no siendo más, terminamos este video de números y signos y que tengan excelente semana.